Pueden darle fuerte aplauso al Señor. Que a Él es la adoración y toda la alabanza. Gracias. Puede tomar asiento. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, nos relata un diálogo, una plática que Jesús tiene con una mujer llamada samaritana, porque era de Samaria. El 19 dice, y le dijo la mujer, 20, a partir del 20, nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Cuántos adoradores hay aquí? A través de redes sociales se han levantado muchos adoradores y damos gracias a Dios. Jesús revela la importancia, la trascendencia de la adoración. Pero para entender este versículo hay que conocer el contexto histórico. Juan 2:19, le voy a invitar a que vaya a Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Se refería al templo de Jerusalén, el que había sido edificado por Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor en el ataque a Jerusalén, y este fue reconstruido previo al ministerio de Jesús. En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. El judío tradicional, su mente estaba fija en el templo de Jerusalén. Y por costumbre tenían de alguna vez en su vida ir al templo de Jerusalén. Y si era posible, una vez al año. Y ofrecían sacrificio y estaban ahí en las fiestas. Las más visitadas, las fiestas de la Pascua. Y pasaban ese tiempo ahí en el templo. Por lo tanto, tenían una mente estrecha porque limitaban la adoración a un lugar y a un espacio. Limitaban la adoración a una forma. Y Jesucristo estaba hablando de romper esa forma, de romper ese cuadro, de romper esa tradición, porque él buscaba una adoración más que de una costumbre del corazón. Y cuando referimos al corazón pensamos en sentimientos, emociones, en deseos, en anhelos, pero lo correcto sería del espíritu, porque el espíritu del hombre se conecta al espíritu de Dios a través de la adoración. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿Me acompaña, por favor? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada persona, entonces, es el templo del Espíritu de Dios y a través
del templo, entonces se eleva una adoración al Señor. Es lo que hicimos ahora, es lo que hicimos este mediodía. Cada canto es una declaración. Si usted lo toma como una letra compuesta por alguien que solamente se está repitiendo, pues puede ser una visión limitada. Porque la palabra de Dios nos instruye que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Y qué es lo que estamos declarando? Entonces, a través de un canto, somos invitados a establecer una declaración en la tierra, en el cielo, en el mundo natural, en el mundo espiritual. Acabamos de cantar, Dios imparable, Dios inigualable. A la luz de la palabra es un canto totalmente bíblico. No es producto de una emoción de alguien que dijo, ay, qué bonito día, qué bonito sol, se siente inspirado y escribe esas letras de manera poética. Sí, probablemente se inspiró, pero más de su emoción, guiado en el Espíritu a declarar una verdad eterna. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Solamente está plasmado lo que en la eternidad es. Entonces, cada persona es un templo para establecer la adoración a Dios. Leemos en Éxodo capítulo 25 al 40 todo el relato de cómo es que Moisés recibe instrucción de parte de Dios para establecer el tabernáculo. Tabernáculo quiere decir santuario. ¿Qué quiere decir tabernáculo? O lugar santo. Entonces Moisés, por instrucción de parte de Dios, establece lo que para nosotros sería una carpa o un toldo con ciertas medidas específicas, con ciertas características específicas. Cada medida y cada característica tiene un significado. Hoy no voy a hablar de eso, pero cada poste, cada medida, cada utensilio, cada una de las cosas que entraron en ese tabernáculo tiene un significado. Y es lo que establece Dios a Moisés que lo haga para el pueblo. El pueblo de Israel en el desierto establece, construye el tabernáculo y delante del pueblo físicamente, visualmente ven cómo desciende una nube espesa, iluminada, que llena el tabernáculo. Y eso claramente lo interpretan como la presencia de Dios habitando en el tabernáculo. Recordemos que Israel está pasando por un proceso de enseñanza y de ser establecidos como nación. Israel no tenía una identidad como nación. Y Israel tenía una identidad como familia. Porque, ¿recuerdan a Abraham? Dios le da una promesa a Abraham. Se la rectifica a Isaac y se la vuelve a declarar a Jacob. Y Jacob en su vejez entra a Egipto como invitado de Faraón en medio de 7 años de escasez y de hambruna. Israel entró a Egipto como una familia, la familia de José, los descendientes de Jacob, como huéspedes, como invitados en medio de una hambruna. Al pasar las generaciones, los faraones siguientes desconocieron a José, desconocieron el trato a esa familia y entonces trajeron cautividad sobre Israel. Ya no eran sus invitados, ahora ya eran sus esclavos. Les rompieron su identidad y les rompieron su visión a futuro. Dios ya había hablado. Cuando Israel clama a Dios, Dios levanta a un hombre que es Moisés para que los guíe y los saque de esclavitud.
los guíe, porque quien trajo libertad a Israel fue Dios. Los lleva por el desierto y entonces en el desierto, que es lugar de preparación y de enseñanza, establece las bases, que es Levíticos, establece los mandamientos, establece los hábitos y costumbres que ahora Israel deben de adoptar. Durante el desierto les está diciendo, eso que tú sabes hacer como práctica, debes de dejar de hacerlo. Ahora debes hacerlo así. Y fue una enseñanza dura. ¿Por qué? ¿Porque Dios es duro? No, porque el pueblo hebreo estaba tan arraigado, sus costumbres, su ideología, su pensamiento, sus prácticas, que era necesario no solamente escuchar la instrucción, sino era necesario de manera visual que entendieran que la presencia de Dios estaba en medio del campamento y que tenían que tener un cambio de vida. ¿Un cambio de qué? De vida. Les enseñó sobre la sanidad, les enseñó sobre el poder de Dios en los milagros de provisión, les dio agua, les dio comida, les dio protección, los libró de sus enemigos. Les enseñó todo. El desierto representa entonces un tiempo de enseñanza. El tabernáculo que les estableció era para enseñarles. 10 siglos, en el siglo 10, no 10 siglos, en el siglo 10 antes de Cristo, el tabernáculo permanecía en Gabaón. Y David, inspirado por el Espíritu de Dios, toma la decisión de trasladar el tabernáculo de Gabaón a Sión. Y manda a traer el tabernáculo, el arca del pacto, todo. Y lo establece. Convoca al pueblo y establece adoración. Y esto en el Antiguo Testamento es conocido como el altar de David o el altar de adoración de David. David establece 24 horas de adoración, 7 días a la semana, 365 días al año. Establece por familias, por grupos, quién dirige, quién toca, quién canta. Pero hizo algo que nadie había hecho. Para empezar a establecer esa adoración. Pero puso un escribano. Aquel que estaba escribiendo. ¿Qué escribía? Lo que las personas llegaban y declaraban a Dios. Es la primera composición de cantos. Porque David estableció escribanos, que llegaba alguien y empezaba a adorar a Dios y el escribano empezaba a escribir esa adoración y quedaba ahí plasmada. Y alguien más puede decir, quiero adorar con la adoración de Safar. Safar era un adorador. Y entonces el escribano sacaba la adoración de Safar y él empezaba a citarla. Está plasmada en la Biblia, son los salmos. ¿Sí me estoy explicando? Porque ya no era lo que te inspire tu corazoncito. Ay, qué pobrecito soy, nadie me quiere, nadie me ama. ¿Cómo es una adoración de una persona que está experimentando eso? ¿Verdad? Pobre soy, pobre nací, pobre moriré. Qué triste de mí, porque está saliendo de su corazón. Esa adoración no es adoración, esa es queja, ese es llanto, esa es lágrima. Dios no busca que nos quejemos con Él, sino que le adoremos. La adoración es producto de un corazón agradecido. La adoración es producto de un reconocimiento a Dios, a su amor, a su misericordia, a su protección, a su cuidado, a su favor, a su bendición, a su presencia, a su guianza, a su palabra, a su instrucción, a su ley. Eso es la adoración. Entonces,
David estableció el escribano para que plasmaran esas letras inspiradas por el Espíritu Santo. David entonces era un adorador, estableció la adoración, el tabernáculo de adoración, 24 horas, 7 días, todos los días del año, estableció cantores, músicos, fabricaron nuevos instrumentos que dieran ciertos sonidos, que entraran en esa composición musical. Trajo maestros músicos para que enseñaran nuevas generaciones y aprendieran. Y todo el tiempo hubiese adoración. Alrededor de 40 años fue esto en el tiempo de David. Salomón, el sucesor de David, recibió el reino, recibió todo lo que David había construido, y entre ello el compromiso y la firme determinación de edificar el templo en Jerusalén. Entonces leemos en Primera de Reyes 8, 1, 4 y 6, cómo Salomón convoca al pueblo, una vez estando el templo edificado, cómo dedican el templo, cómo establecen la adoración en el templo, y a partir de ahí el templo de Jerusalén cobra un significado de lugar de adoración. Pero la adoración no comenzó en Jerusalén. Pero la adoración no comenzó en el templo que edificó Salomón, recubierto con oro, con cortinas de lino fino, con maderas de acacia, en ese tremendo lujo. Ahí no comenzó la adoración. ¿Dónde comenzó la adoración? En el desierto. En donde en la noche hace un frío insoportable y en el día un calor que te desmaya. En un sentimiento de despojo. Ay, mejor estábamos en Egipto. ¿Qué venimos a hacer aquí? Allá teníamos pescado que comer y tumbas donde quedar. Aquí no tenemos nada. ¿Entiende? ¿Cómo fue transformada la mente? ¿Cómo fue transformado el corazón? ¿Cómo fue transformada las emociones? ¿Cómo fue transformada la perspectiva de vida? Un esclavo no aspiraba a nada. A nada aspiraba. No tenía derecho de nada. ¿Cuál era entonces la mentalidad de un esclavo? ¿Se le imagina? Si no recibía un salario, si no recibía protección, si no recibía posibilidades de vida a futuro, si trabajaban, comían. Si no trabajaban, no comían. ¿Qué adoración puede haber en una mente así? En un corazón así. Nula. Apenas amanecía y ¿en qué estaban pensando? ¿Comeremos hoy? ¿Habrá alimento hoy? ¿Un egipcio no me acabará a latigazos hoy? ¿Aguantaré la jornada de trabajo de hoy? ¿Entiende la mentalidad de un esclavo? ¿En él había adoración? No había adoración. Fue necesario sacarlo de Egipto, liberarlos de esa esclavitud, ponerlos en otro lado y enseñarles. Y fue tan difícil que hasta el tiempo de David hubo un entendimiento de la adoración. Empezó por un hombre, por David. Hay quienes dicen, eruditos de la palabra, aseguran que David estuvo en el cielo, en el Espíritu, así como fue llevado Esteban o fue llevado Pablo. Recibió una revelación del cielo, vio la adoración del cielo y fue lo que estableció en la tierra.
Porque lo que después fue revelado en Apocalipsis a Juan, y cómo describe la adoración Juan en el Apocalipsis, se asemeja a lo que David estableció en el templo. Lo cierto es que rompió con todo lo conocido, rompió con todo lo establecido, no para mal, para bien, para mejorar. Salomón continuó los pasos de David, propiamente de él no. Salomón cumplió con el compromiso y el pacto de establecer el santuario y dar continuidad a la visión de David de establecer el lugar de adoración. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Moisés establece un tabernáculo, un altar, un lugar donde se hacían sacrificios de animales. Ese sacrificio subía ese humo mientras estaba ahí en el altar, subía el humo y el pueblo estaba atento. Y cuando el humo subía hasta las nubes, decían: Dios recibió el holocausto, la ofrenda, el sacrificio. Lo que hizo fue establecer la alabanza para que la alabanza subiera así como el humo del holocausto a la presencia de Dios. Entonces la alabanza llega a la presencia de Dios y abre una puerta de oportunidades de bendición. Salomón edificó el templo. Salomón dio continuidad a la alabanza y se quedó establecido como una práctica y una costumbre. Pero vemos en Juan 4, le voy a invitar a que regrese a Juan 4. En ese diálogo que tiene Jesús, la mujer le dice: nuestros padres adoran en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Me imagino que había grandes debates. No, se debe de adorar en el desierto donde Moisés estableció. Sí, pero David trajo el tabernáculo y el arca del pacto la trajo de Gabaón. Se debe de adorar en Sión. Y alguien más dijo: sí, pero Sión fue solamente de paso para que se estableciera en Jerusalén. ¿Se imagina los religiosos debatiendo cuál debería ser el lugar exacto de la adoración? ¿Cuál es el lugar perfecto de la adoración? Es cierto que el templo, aquí donde estamos reunidos, es un lugar idóneo para la adoración. ¿Por qué idóneo? Porque esta propiedad se compró con ese fin. Porque este edificio se construyó para ese fin. Porque cada una de las cosas y utensilios que aquí están establecidos para ese fin. Porque en este lugar, cada domingo y entre semana, se levantan palabras de adoración, oración, ruego, bendición. Es un lugar que a la luz de la palabra se entiende como santificado. Santificado es dedicado para. Perdónenme la comparación, pero ¿para qué es un baño? ¿Para qué es un comedor? ¿Y cómo se ve usted que se sirva sus frijolitos, su carne asada, su aguacate, sus nopales y vaya y se siente en el sanitario a comérselo? Deje de usted, quien la vea, lo vea, ¿cómo lo va a interpretar? Dicen que tú y yo estamos locos, chompiras, ¿verdad? Lucas, dicen que tú y yo estamos locos, decía el chompiras. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ¿qué le van a decir? ¿Qué le van a decir? Estás fuera de lugar.
Estás haciendo algo incorrecto, incoherente, ilógico. El templo es un lugar dedicado para. Entonces este es el lugar ideal o idóneo para que venga usted a adorar. Pero la adoración no está limitado por estas 4 paredes. Pero la adoración no está limitado para un domingo a las 11 de la mañana. Pero la adoración ni siquiera está limitado a cierto canto y de tal y cual forma. Entonces Jesús dice: mujer, créeme que la hora viene. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está hablando en un presente con la mujer y le está diciendo: la hora viene. Es decir, que cuando lo dijo no era, sino sería. ¿Me estoy explicando? Jesús está diciendo: tú debes de adorar. No, no está diciendo eso. Jesús está diciendo: tú puedes adorar donde sea. Tampoco está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es, entendiendo el contexto: ahora no, pero va a venir el tiempo. Ahora no es. Ahora no me entiendes. Ahora no me entienden. Ahora lo que les digo, su espíritu no lo recibe porque no pasa por el filtro de su estructura religiosa. Ahora no es, pero va a ser. ¿Qué va a ser? Lea conmigo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en... ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Mire, Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la... ¿Quién era el principio? En el principio de toda creación estaba Dios. Y lo primero que estableció fue un tiempo. Lo primero que Dios estableció no fueron los cielos y no fue la tierra. Lo primero que Dios estableció fue tiempo, un inicio. Entonces Dios administró tiempos y Él se mueve en medio de los tiempos. Él estaba... Pero para que nosotros entendamos, nuestra mente finita entienda, dice en el principio, conforme a la herencia maya, en las matemáticas, en el horario y en los calendarios, aportaron a la humanidad el 0, ¿verdad? Todos medían a partir de 1. Y los mayas establecieron un 0. ¿Qué era un 0? Nada. 0 es nada. ¿Vamos? ¿Sí me explico? Eso no lo tenían los griegos. No lo tenían los egipcios. No lo tenían los asirios, los babilonios. Eso lo establecieron los mayas. El 0, que era el principio de nada. Y después de nada hay 1. Bueno, Dios estableció el principio. Este es el principio. Porque antes del principio era la eternidad. Entonces Dios estableció un tiempo. Hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto, luego hago esto. Entonces vemos a un Dios que trabaja de manera progresiva, ordenada, con tiempos definidos. Entonces en el desierto estableció una enseñanza y un tabernáculo para que el pueblo entendiera y aprendiera.
Después lo llevó a una alabanza continua, no de sábados, porque en el tabernáculo del sábado el pueblo trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado era el tiempo de ir al templo. En la era moderna, el Imperio Romano establecieron como día de descanso el domingo y no el sábado como los judíos. Entonces el imperio estableció el domingo. Constantino, el emperador romano, estableció la fe cristiana como la religión oficial y el domingo el día de reunión. Entonces tenemos una en ese sentido. ¿Sí me estoy explicando? Entonces todo Occidente, como herencia de Europa, traemos en la cabeza el chip de que el domingo es el día de ir al templo y el domingo es el día de adorar. Porque desde el tiempo de los colonizadores españoles, el domingo sonaban las campanas llamando a misa. Ahora usted viene a la luz de la palabra, acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero se le queda a usted su costumbre de ir al templo el domingo al culto. Ya no va a misa, pero va al culto. Ya no reza, pero ora. Ya no le pide al santo, le pide a Jesús. Dios estableció en el desierto un tiempo de enseñanza, elevó una adoración en el tiempo de David, dio continuidad con Salomón. Jesús esto, pero dice, ¿qué dice el 24? Ya casi llego a Juan 4:24. Más la 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Jesús, Dios es espíritu. Jesús en carne está diciendo, mi Padre es espíritu. Por lo tanto, su espíritu no lo puede contener un edificio, un lugar. No lo puede limitar un tiempo. Él fue el que estableció el tiempo en el principio. El tiempo no lo puede contener a Dios. Él no puede estar limitado por el tiempo que nosotros percibimos como tiempo, que es tiempo cronos, de cronómetro. A Él no lo limita el tiempo. Entonces es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para adorar a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces, quien tiene una mente limitada, sujeta a prácticas, sujeta a horarios, sujeta a costumbres, me va a decir, pastor, es imposible adorar a Dios todo el tiempo. Es lo primero que va a decir. Ni modo que no trabaje por adorar. Ni modo que no maneje por adorar. Ni modo que no duerma por adorar. Ni modo que no coma, no vaya al baño, no me bañe, no por adorar. En esa expresión solamente está demostrando su carnalidad. ¿Su qué? Porque mi carnalidad me dice, primero como, me sacio y después voy al baño. ¿Me está entendiendo? Y para comer, primero trabajo y gano dinero para poder comprar la comida y entonces comérmela y entonces saciarme y entonces ir a desechar lo que ya no me sirvió. ¿Me estoy explicando? Porque nuestra mente entonces está habituada a un proceso, a una práctica, a una costumbre. Adora a Dios en espíritu y en verdad
Es en todo tiempo, significa, estoy trabajando y con mi actuar estoy adorando a Dios. Y con mi hablar estoy adorando a Dios. Y con mi pensamiento estoy adorando a Dios. Y con mis declaraciones estoy adorando a Dios. ¿Puede salir agua sucia y agua limpia de una misma llave? Usted va y pone su vaso en su garrafón y si se le salió así media revolcada, va y la tira y vuelve a agarrar. ¡Ay, revolcada! ¡Ay, ya salió limpia! ¿Sí? ¿Es posible eso? Claro que no. ¿Cómo entonces entre semana usted maldice, entre semana pelea, entre semana insulta, entre semana agrede y el domingo vengo y adoro? ¿Es posible? Claro que no. La alabanza debe ser de continuo. ¡Ay, me enojé! Pues pida perdón y adore. ¡Ay, me puse triste! Pida perdón y adore. Me preocupé, pida perdón y adore. Es que oí las noticias que el coronavirus está creciendo y me asusté. Pida perdón y adore. ¿Me estoy explicando? Porque es el tiempo de adorar a Dios. Es el tiempo de declarar lo grande, lo bueno, lo maravilloso que es Dios. Estoy en los tacos de canasta, adoro. Me toca ayunar, adoro. ¿Es día de quincena? Adoro. ¿Es día 14? ¡Ay! Adoro. Las circunstancias de mi entorno no determinan mi adoración. Mi adoración no la determina lo que estoy viviendo. Le voy a decir un canto que ahorita se me está ocurriendo. Yo enfermito y bien malito, con calentura y dolor de cuerpo. ¿Cómo es esa adoración? ¿Verdad que no? Yo endeudado y sin dinero y sin comida, ¿qué voy a hacer? ¿Eso es adoración? ¿Verdad que no? Entonces nuestra mente natural no puede comprender cómo decir Dios imparable, Dios de imposible, inigualable eres. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y luego se oye el redoblar de los tambores diciendo, no me falta nada. A eso tenemos que avanzar. ¿Tengo salud? Gloria a Dios. ¿Traigo tos, temperatura? Gloria a Dios. ¿Estoy en cuarentena? Gloria a Dios. ¿Tengo trabajo? Gloria a Dios. ¿No tengo trabajo? Gloria a Dios. Establecer la adoración en nuestro corazón no va a ser fácil. Va a ser semejante al pueblo hebreo que salió de Egipto de esclavitud y tuvo que pasar por el desierto para enseñanza, preparación e instrucción para poder llegar a un día, tener 24 horas de oración, de adoración, 7 días a la semana, 365 días al año. Así como el tabernáculo del desierto, cada poste, cada tela, cada utensilio tenía un significado. El templo de Salomón, cada columna y sus medidas tenían un significado espiritual. Cada una de las cosas que usted hace deben tener un significado en adoración. Cada una de sus palabras debe tener un significado en adoración. Y su adoración debe ser de continuo. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón abra la boca. Le voy a invitar a que se ponga usted de pie. Hoy le digo que es el tiempo de establecer la adoración en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo, en nuestro sentido. Cada parte de nosotros debe de aprender a adorar. No es que ya sepan,
debe de aprender a adorar. Levanten la mano los que escriben con la mano derecha. ¿No hay quien escriba con la izquierda? 1, 2, ¿derecha o izquierda? Al menos hay 2 que escriben con la izquierda. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué escriben con la mano derecha? Porque así fueron enseñados. Si desde pequeños nos hayan dado la pluma, el cuaderno y nos hayan puesto con la izquierda, ¿qué cree? Hubiésemos terminado por aprender a escribir con la mano izquierda. En Inglaterra se maneja con el volante del lado izquierdo del auto. Imagínense, para nosotros en Occidente tenemos una mentalidad, del lado derecho. En Occidente tenemos la mentalidad del volante del lado izquierdo. Aquí estoy conduciendo, ¿verdad? Aquí está la línea que divide los 2 sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense adaptarme a conducir del lado derecho, como es en Inglaterra. No digo que es imposible, claro que puedo aprender, pero me va a tomar un cierto tiempo habituarme a la ubicación de los espacios y de cómo es que tengo que respetar y el rebase y las direccionales. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aprendí a escribir con la mano derecha porque así me enseñó desde pequeño. Pero si me hubieran puesto a practicar con la mano izquierda, igual aprendo. Puedo no saber adorar. O puedo saber adorar de cierta y cual forma, manera, bajo cierta estructura y métodos o formas. Pero no significa que no puedo aprender a adorar en espíritu y en verdad. Hoy elevemos alabanza en espíritu y en verdad. Hoy elevemos alabanza. Este es el tiempo de elevar alabanza de lo profundo de nuestro ser. No limitado por las circunstancias vividas. No limitado por las noticias escuchadas. No limitada por las circunstancias que vemos a diario. Nuestra alabanza debe estar por encima de esa condición, porque para libertad fue que nos llamó Cristo, para salir de esclavitud. Un esclavo no puede adorar, un hijo libre puede adorar, puede alabar, puede levantar la voz, puede exclamar. Le voy a invitar a que cierre sus ojos y hagamos una oración. A quienes nos siguen en redes sociales, me despido de ustedes. Queremos bendecirles. Invitarles a que ahí en su hogar, donde usted se encuentre, establezca un altar de adoración y en todo momento levante voz de alabanza a Dios. Alabar es reconocer el poder de Dios. Es una iglesia, la más próxima que tengas, y entres en esa determinación de acercarte a Dios. Padre, bendecimos a quienes nos siguen por redes sociales, que puedan encontrarse contigo, que busquen una iglesia donde congregarse y ahí encuentren tu instrucción de la palabra. Los ponemos en tus manos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Le pido de redes sociales, pero a usted que está aquí, le invito entonces que levante su voz de adoración. Yo le puedo decir, cantemos Dios imparable. Y usted va a repetir el canto. Y usted va a creer que está adorando, cuando en realidad nomás está repitiendo el canto que ya sabemos. Pero cuando lo hace sin un canto establecido y lo hace con su boca, de su corazón, entonces va a estar declarando lo que en su corazón hay. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Exaltemos al Cordero de Gloria. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere levantar su voz? ¿Sí tiene qué palabras decir?
o le faltan palabras. Claro, hay un canto que dice, hay momentos en que faltan las palabras. Muy bien, pero ahora yo le estoy invitando a que usted adore. Ahora yo le estoy invitando a que usted declare. Ahora yo le estoy invitando a que usted reconozca. No que pida, ahorita no es tiempo de pedir. Puede agradecer, puede reconocer. Eso es adoración. Reconozco tu amor, tu misericordia, tu grandeza. Eso es reconocimiento. O te doy gracias porque me has cuidado, me has sustentado, porque en medio de esta crisis económica tú estás conmigo. En medio de esta crisis de salud, tu mano no se ha apartado de mí. En el momento más triste, tú estabas ahí para fortalecerme. En el momento más desesperado, tú estabas ahí para levantarme. Reconozca a Dios. Señor, te doy gracias porque has cambiado este corazón que odiaba. Ya odio menos, pero necesito que hagas esa obra completa. Y los músicos pueden